Amigos televidentes, bienvenidos a otro programa de Oiga Profe, el programa que Uniminuto Televisión entrega a todos ustedes. Esta vez estamos en el 6º Seminario Internacional de Comunicación que realiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ustedes pueden ver alrededor, estamos en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, con una exposición sobre proyectos de grado, pero el tema que nos trae precisamente sobre el Seminario Internacional de Comunicación nos lo trae nuestra invitada, la profesora Marta Rizo. Profesora, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí. Gracias, el gusto es mío. La profesora Marta Rizo ha traído para todos nosotros una conferencia en donde ha desarrollado el tema de comunicación e interculturalidad. Ha sido de verdad que bastante grato, los estudiantes, el auditorio lleno, pues estuvo bastante motivado. Y yo quiero arrancar antes que nada con una experiencia suya que me pareció además muy agradable, muy bonita, una conferencia de interculturalidad por alguien que ha vivido la interculturalidad de una manera como usted lo ha hecho. Una mexicana que nació en Barcelona. Una mexicana que fue española, pero que es mexicana y también es española. Sí, creo que es bonito y es como lo percibo y como lo siento. O sea, no es tampoco como un asunto de querer aparentar, etcétera. Yo me defino así. Nací en un determinado país, pero elegí ser mexicana. Entonces, esa libertad que uno tiene para poder ser de donde quiere ser, pues me parece maravillosa, ¿no? Entonces no soy tanto la española que se nacionalizó mexicana, sino la mexicana que nació en España, y así me defino y así me siento. O sea, no es solo un asunto de definición así conceptual de mí misma, sino que así me siento, ¿no? Me siento muy mexicana y obviamente sin negar que nací en otro país, que nací en España, ¿no? Entonces es bonito y se siente rico. Esta es nuestra invitada internacional de hoy, la profesora Marta Rizo. Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue invitada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto en septiembre de 2012 a su 6ª Semana Internacional de la Comunicación para conversar con docentes y estudiantes sobre comunicación e interculturalidad. En este encuentro, la profesora Rizo afirmó que el ideal de una sociedad es trascender de la multiculturalidad a la interculturalidad, porque esta permite no solo la coexistencia de las diferentes culturas, sino el intercambio significativo de vínculos entre ellas. Bueno, al iniciar la conferencia en la mañana de hoy, la profesora Marta Rizo nos hizo varias acepciones sobre multiculturalidad. Pareciera que ninguna es tan apropiada. Así es, se ha escrito muchísimo sobre multiculturalidad, pluriculturalidad y en menor medida interculturalidad. Una manera muy sencilla de ver las diferencias es, bueno, entendiendo que la multiculturalidad es algo estático, ¿sí? Una fotografía en la que aparecen varios grupos diferentes, varias personas diferentes, pero que nunca logran cruzarse ni contactar, y la interculturalidad designa como el deseo, ¿sí?, de que realmente esa sociedad, ese cuadro, ese espacio esté mediado o esté caracterizado por el diálogo, ¿no? No solo por esa coexistencia numérica, sino por la convivencia sana, ¿no?, entre todos los que integramos una determinada ciudad, sociedad, grupo, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece que la mayoría de acepciones que ponen énfasis en la multiculturalidad como esa coexistencia numérica, a lo que tienden es a la segregación. Y a decir, bueno, pues sí, respeto a los grupos diferentes, no me meto con ellos, ni siquiera tengo interés en ellos, ¿sí? Y eso me parece sumamente grave y además me parece poco rico, ¿sí? Porque cuando uno nació en un determinado lugar o tiene una determinada carga cultural, etcétera, pues no hay nada mejor que aprender de lo diferente, ¿no? Entonces, esa definición de multiculturalidad sesga esa posibilidad, impide el tender como un puente de diálogo y puede estar mediada por el respeto, que eso ya es bueno, pero un respeto que no permita la permeabilidad de esas culturas y el contacto me parece que está pues muy vacío, ¿no? Y es demasiado estático. Y precisamente en ese punto, y algo que debió llamar mucho la atención a nuestros estudiantes de comunicación,
es que el tema de interculturalidad lleva implícita la comunicación, casi que estamos siendo redundantes. Por supuesto, yo decía que hablar de comunicación intercultural es una redundancia innecesaria y lo es por los dos lados, ¿sí? Cualquier comunicación entre dos o más personas necesariamente va a partir de la diferencia entre esas dos o más personas y por lo tanto va a ser intercultural. Y por otra parte, cualquier situación de interculturalidad, es decir, de diálogo entre diferentes, pues necesariamente requiere de un proceso comunicativo entre esas dos personas que se están comunicando. Entonces, por eso yo titulé más bien comunicación e interculturalidad, claro, y no comunicación intercultural, que creo que es absolutamente innecesario. Es como hablar de comunicación interpersonal dialógica. Pues, cualquier comunicación interpersonal implica diálogo, ¿no? Entonces, cualquier comunicación es intercultural y cualquier situación de interculturalidad implica necesariamente la comunicación. Hoy en día, los comunicadores juegan un papel muy importante para el tránsito de la multiculturalidad a la interculturalidad. Para que esto sea posible, el comunicador actual no debe estar relegado a ser un mero diseñador de mensajes. La responsabilidad de las escuelas y facultades de comunicación es formar a personas capaces de mejorar las relaciones en sus entornos. Este comunicador debe ser un experto en diagnosticar problemas y generar vías de solución. Por ejemplo, un programa televisivo, un magazine radial, un periódico virtual, un blog, en fin, cualquier medio de comunicación, pero también podría ser una intervención por medio de una investigación, acción participativa, donde se detecten los problemas fundamentales al interior de una empresa, una institución o un colectivo de personas. Esto convierte al comunicador en un interventor, un constructor de comunicación no solo de comunicación mediática, sino de comunicación no mediática, es decir, interpersonal e intergrupal. Es un reto para todas las facultades de comunicación el formar profesionales sumamente capacitados y hábiles en el uso de estrategias metodológicas, cuantitativas, cualitativas, pero sobre todo humanas, para trazar caminos hacia la interculturalidad y trascender la riqueza multicultural que habita en el territorio colombiano. Bueno, este mundo globalizado con tantos intereses económicos, pareciera que tomaran las culturas, tomara fragmentos de las culturas y pues las convirtiera en mercancía. Un ejemplo, la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, con las hierbas. ¿Cómo trabajar ante eso? Fíjate que en México sucede algo similar y es bastante pertinente el ejemplo que pones, porque se pasa de un respeto, una exaltación de esa particularidad de las culturas originarias, etcétera, a lo contrario, ¿sí? A la mercantilización, ¿sí? A la folclorización, sí. Y al decir, bueno, es que México solo es los indígenas de los Altos de Chiapas, no. O México solo son los huipiles, que son los trajes originarios de hilo, de colores. Tampoco, México es muchas más cosas, Colombia es muchas más cosas, ¿no? Entonces creo que hay intereses hasta por el propio Estado, ¿sí? Que tienen que ver con políticas públicas de desarrollo turístico, que tienen que ver con atracción a una especie como de turismo cultural, ¿sí? Yo siempre digo que no hay mejor manera de conocer los países que estar en las ciudades, no necesariamente visitando los lugares tradicionalmente destinados a la cultura, como pueden ser los museos, etcétera, sino hablando con la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa folclorización de las culturas indígenas para mí sería un ejemplo no de interculturalidad, sino de hasta de fetichismo, ¿sí? De cosificar esa cultura, mostrarla como una cosa, ¿sí? Para el resto del mundo y decir, eso es Colombia, ¿sí? Eso es Colombia y eso es lo que vendemos más allá de nuestras fronteras. Me parece un riesgo porque eso no asegura para nada que exista una interculturalidad al interior de la sociedad colombiana, que exista un respeto, que exista un conocimiento de esas otras formas de medicina tradicional, por ejemplo, que exista un respeto a las formas de hablar de otras personas de otro tipo de etnias o de orígenes étnicos, pues no asegura la interculturalidad. Sí, es como una fotografía estática de la multiculturalidad y con intereses comerciales de por medio, ¿no? Que se me hace bastante grave y no soy partidaria de eso. Uno de los, digamos que de las situaciones más complejas que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia ha sido el querer imponer su cultura sobre otras, el avasallar.
Incluso parte de la historia triste de nuestra América Latina ha sido el aniquilamiento de muchas de estas culturas indígenas, primero por la conquista española, pero luego por los mismos criollos que han pensado que son de mejor raíz que otros congéneres. En esa historia, ¿cómo evitar que, por ejemplo, las culturas indígenas nuestras miren con desconfianza la construcción que se está haciendo ahora a partir de la mirada del blanco? Híjole, es una pregunta muy difícil porque yo creo que la conquista no ha terminado, ¿sí? Desafortunadamente. O sea, digo, temporalmente sí, pero la conquista y la aniquilación de culturas en América Latina persiste. Y quizás es una visión pesimista, hablo desde México, ¿sí? Y la conquista existe en todos los sectores sociales. Existe la visión de los vencidos, de ser una sociedad derrotada, y eso se ve en cualquier estrato social, ¿sí? Cualquier color de piel, no necesariamente específicamente en el ámbito indígena, ¿sí? Y existe esa sensación de sociedad derrotada, de sociedad conquistada, a la que le quitaron parte de su esencia, ¿sí? Pero después también se desconoce, por ejemplo, que el mundo azteca también aniquiló a otra parte de la sociedad. Entonces hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento por un lado, y por otro lado queda como ese residuo de sociedad conquistada, que a veces yo digo, ya tenemos que quitarnos eso, ¿no? O sea, hay que vaciarse de esa sensación como del pisoteado, el vencido, el dominado, ¿sí? Pero en lo que estoy así absolutamente opuesta o no me parece para nada bien es que la manera de quitarnos esa capa del dominado sea dominando a nuestras culturas minoritarias. Pasa en México, pasa acá en Colombia, pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que es muy normal que las culturas indígenas, ciertos grupos indígenas, miren con desconocimiento, con desconfianza, con rechazo incluso, porque así han sido ellos tratados. O sea, es un asunto como de cierre sistémico de la posibilidad de diálogo, es de yo me quedo en mi cultura, tú te quedas en tu cultura, no confío en ti, tú no confías en mí. Entonces es terrible, ¿sí? Porque eso nos convierte en una sociedad absolutamente endogámica, que únicamente ve hacia los que son iguales a uno y que no es capaz de percibir al otro pues, como un ser humano igualmente complejo, ¿sí? Yo he tenido, no sé si por fortuna o por disposición o porque siempre he sido como muy dada al diálogo, he tenido mucho contacto con personas de culturas minoritarias, de culturas originarias mexicanas, sobre todo chiapaneca, oaxaqueña, de la Sierra de Guerrero, bueno, de diferentes lugares donde predominan las culturas originarias mexicanas. Y soy muy respetuosa porque me parece muy prepotente y muy soberbio de la cultura occidental blanca llegar ahí y tratar de imponer los tiempos de uno, la forma de saludar de uno. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es observar, ¿sí? Y decir, bueno, aquí las personas caminan un poco más despacio, ¿sí? O comen de otra manera, o saludan de otra manera, o se tocan, ¿sí? Entonces, uno aprende, ¿sí? de la observación, creo que ahí desde que nacemos, ¿no? Aprendemos observando a los demás y es muy bonito llegar a un momento de, pues sí, de comunión y de interacción con una persona a la que quizás solo habías visto en una foto de un tríptico turístico de México, ¿no? Se me hace terrible que se reduzca la complejidad de la cultura indígena a la imagen vendible, ¿no? Y transmitible al exterior. Entonces yo creo que nos hace falta mucho grado de sensibilidad y de no ver el mundo así en términos como verticales, de o hacia arriba o hacia abajo, o domino o soy dominado. Yo siempre digo, pues veámonos hacia los lados, ¿no? Veamos qué hay hacia los lados. Mirada horizontal y no solo ver cómo te domino a ti o cómo tú me dominas a mí y me aplastas, ¿no? Pues más bien se trata de tener una mirada más horizontal y eso nos haría, yo creo, mejor sociedad. A donde fueres, haz lo que vieres, dicen nuestros abuelos que son bastante sabios. Y yo creo que en esta respuesta que nos dio la profesora Marta Rizo hay claves bien interesantes para la comunicación. Desde que somos niños nos diferenciamos de otros. Definir nuestra identidad es un proceso natural. El individuo se percibe como una persona con características particulares. Eso le permite distinguirse de los demás y definir su personalidad, su identidad. Lo negativo es ver la identidad como unicidad, como algo absolutamente inequívoco y bien delimitado. El error que se comete comúnmente es ver al otro bajo una sola característica.
Él es colombiano, ella es desplazada, él es militar, desconociendo aspectos fundamentales en cualquier ser humano como sus destrezas, sentimientos, lugar de origen, gustos. Somos seres diferentes. Lo importante es que estas diferencias no nos impidan tender puentes de diálogo con los otros. ¿Hay a través de las redes sociales una verdadera interacción? Profesora, ¿cree que hay posibilidad de algún tipo de comunicación intercultural? Esa es como la pregunta que está ahora más en discusión en el ámbito de la investigación de medios. Las redes sociales digitales han venido a trastocar el escenario mediático. Antes, cuando se hablaba de comunicación interpersonal, era pues cara a cara, y ahora pues existe comunicación interpersonal pues desde por medio de los chats, etcétera, ¿no? Entonces, está cambiando, pues obviamente el soporte, los dispositivos que la hacen posible, pero está cambiando mucho más, también está cambiando la lógica de escritura y por lo tanto la lógica de comunicación. Me imagino que acá en Colombia sucede algo similar, pero en México, por ejemplo, las generaciones más jóvenes trastocan todo el lenguaje, modifican el lenguaje para comunicarse por medio de los dispositivos móviles, ya sea en redes sociales o en celulares. Y uno, pues más adulto, no entiende a veces. Yo veo símbolos ahí raritos y no sé exactamente qué me están diciendo mis estudiantes, ¿no? Entonces sí hay como problemas de choques generacionales que creo que también suceden en el mundo de la comunicación cara a cara. ¿Sí? No hay tantos cambios radicales. Yo trato de ser más tecnófila que tecnófoba, o sea, no me gusta tenerle fobia hacia la tecnología, creo que hay que saber utilizarla para bien. Sí me ha permitido, por ejemplo, establecer contacto con personas que cotidianamente no puedo ver, ¿sí? O sea, de esa manera sí se podría hablar como de un acercamiento, o de que las redes sociales digitales sí facilitan el acercamiento entre personas distantes geográficamente. Si algo que antes quizás hacía el teléfono o así, creo que ahora las comunidades llamadas erróneamente virtuales, porque no son virtuales, son reales, pero en un espacio digital, me parece que se han facilitado como ese acercamiento. Ahora, de ahí a hablar que se fomenta la interculturalidad, yo creo que así como hay choques interculturales en el espacio físico, ¿sí?, real, entre comillas, también hay muchos choques en el espacio digital. Puede haber discusiones, peleas, desencuentros, hay estereotipación de la vida, de muchos roles que deben cumplir las personas en ciertas sociedades, hay muchas críticas feroces, hay burla, hay lo mismo que sucede en el espacio físico, ¿no? Entonces me parece que no hay que verlos como un espacio alterno, sino como otra oportunidad más, ¿sí?, de desarrollo de los hombres y las mujeres, que además de estar conectados en el espacio de lo físico, pues estamos conectados en ese ciberespacio, ¿no? Entonces, sí quisiera verlas como un facilitador de encuentros, no todavía como un promotor así fuerte de la interculturalidad. Son muestra de la multiculturalidad, eso segurísimo, indicable, ¿no? En la conferencia usted mencionó 5 requisitos como bases para la comunicación intercultural. Los enuncio y lo que le voy a pedir es el favor de muy breve un ejemplo de uso o de análisis sobre cómo lo vemos. Autopercepción y heteropercepción de la diferencia. Yo me percibo como mujer y a ti te percibo como hombre. Disposición a la diferencia. El hecho de que yo te vea como un hombre no implica que no pueda dialogar contigo y establecer un contacto. Búsqueda de comprensión mutua y entendimiento. Capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿sí?, y de buscar un acuerdo o un consenso sobre determinadas cosas, pese a que seamos, en este caso, de géneros diferentes. Búsqueda de estrategias para superación de obstáculos. Ahí es muy interesante cuando hay lenguajes diferentes o estereotipos diferentes asignados a cada género, ¿sí? Yo creo que es responsabilidad de los dos interactuantes el buscar la mejor manera para que el otro no se sienta ofendido o ofendida, no se emplee un lenguaje como dañino, ¿sí?, y se trate de llegar otra vez como a ese punto medio, ¿sí?, que permita una interacción más sana, ¿no?, menos asimétrica. Permanente actitud de negociación de sentidos. Esa para mí es la fundamental, ¿sí? Si yo únicamente establezco un diálogo con un hombre y lo que está mediando ese diálogo es que yo soy mujer y él es hombre y que por lo tanto somos diferentes, no vamos a poder hablar, porque yo siempre voy a estar pensando, me lo dices porque eres hombre, entonces tienes un discurso masculino.
Ahí hay incapacidad de tender un puente. Entonces, más bien lo que hay que hacer es negociar esos sentidos, ¿sí? Tener claro que uno habla desde su lugar, pero estar permanentemente abierto a la negociación y a la escucha de lo que el otro está diciendo, ¿no? Bueno, finalmente, ¿hemos avanzado como sociedad? ¿Cómo ve ese futuro? ¿Sí cree que tengamos un acercamiento, un diálogo de interculturalidad, que superemos como ese espacio multicultural en el que pareciera que a veces nos estancamos? Fíjate que tengo una respuesta hasta cierto punto contradictoria, porque por un lado creo que cada vez hay más disposición al contacto con lo diferente, porque hemos recibido mucha más información, estamos sobrecargados de información a lo largo y a lo ancho del planeta, y eso nos hace ser, creo yo, personas pues más sensibles a la diferencia, ¿no? Nadie se extraña de ver a alguien con rasgos orientales o alguien homosexual o alguien de rasgos indígenas, etcétera. O sea, estamos más normalizados o más naturalizados, hemos naturalizado ya más la diferencia, pero existe el discurso radicalísimo a ultranza del nacionalismo, ¿sí? Y que es parte, no tanto creo que sea culpa como de la ciudadanía, sino de una política de Estado en muchos países, que lo que hace es como cerrar más las fronteras y decir, nosotros somos mexicanos y México es esto, ¿no? Así como si fuera un único México, cosa que es imposible y absolutamente indeseable. Me imagino que lo mismo sucede en Colombia. Entonces veo como esta dualidad, por una parte a título individual y creo que intergrupal y grupal, como ciudadanía somos más sensibles a la diferencia y creo que estamos expuestos a un mundo mucho más diverso que hace 20 o 30 años, y eso me parece muy rico y me parece que sienta las bases como para empezar a ejercer la interculturalidad de forma mucho más activa, pero por otro lado recibimos una política de Estado nacionalista a ultranza, ¿no? Como que trata de delimitar lo que uno es únicamente por el país en el que vive, ¿no? Que se me hace una simplificación absoluta de la complejidad de los hombres y mujeres que habitamos este mundo, ¿no? Bueno, amigos televidentes, las conclusiones pues quedan ahí sobre el tapete. La multiculturalidad, ese espacio donde entendemos que hay gente diferente, pero quizás simplemente la dejamos ahí y no nos acercamos. Y un llamado a la interculturalidad, a una comunicación que nos permita acercarnos, que nos permita entendernos, que haya empatía, que nos entendamos desde lo subjetivo. Fueron parte de las lecciones que nos dejó la profesora Marta Rizo a su paso por Colombia en esta 6ª Semana Internacional de la Comunicación en Uniminuto. Profesora, de verdad que muchas gracias por su visita. Un placer, muchas gracias y encantadísima de estar en Colombia. Dos libros, uno, Imágenes para una historia, construcción del conocimiento audiovisual, es escrito por Mauricio Quintero, que es uno de investigador, productor y educador de medios, ha trabajado en temas de comunicación y comunidad. Y a partir de la experiencia de la universitaria, se hizo como una indagación un poco de los orígenes de la imagen, de la universidad.